Nunca pensé que el olor a cloro y humedad sería el comienzo de la peor humillación que he visto sufrir a mi propio hijo. Aquel día no iba a buscar problemas, solo quería verlo, darle un abrazo rápido y preguntarle si estaba comiendo bien. Nada más. Pero abrí una puerta equivocada y mi vida cambió. Allí estaba él con los guantes rotos, la espalda encorvada y los ojos clavados en el suelo, limpiando los baños de un negocio que no era suyo. Antes de que pudiera decir su nombre, escuché una risa lenta, burlona, cruel, y una voz que jamás olvidaré dijo: «Eso es lo único que sabe hacer». Me quedé paralizado, no por el trabajo, porque el trabajo digno nunca avergüenza, sino por la humillación, por la forma en que esa risa se clavó en su nuca, por cómo mi hijo apretó los dientes y siguió fregando como si no existiera. En ese instante entendí que no era un empleo, era un castigo, y el hombre que se reía no era un desconocido, era su suegro. Soy Ernesto, tengo 68 años. Toda mi vida creí que educar bien a un hijo era enseñarle a no humillar a nadie y a no dejarse humillar. Creí que con amor y sacrificio bastaba. Me equivoqué en algo. No basta cuando otros disfrutan rompiendo lo que amas. Mi hijo se casó joven, enamorado, confiado. Yo lo vi cambiar poco a poco. Primero dejó de llamarme, luego dejó de mirarme a los ojos y finalmente dejó de ser él. Yo pensé que era la vida adulta. No supe ver las cadenas invisibles. El lugar era un restaurante elegante por fuera. Por dentro, aquel baño era un mundo aparte. Azulejos manchados, cubos viejos, un espejo quebrado que devolvía una imagen cansada. Mi hijo no me vio. Yo sí lo vi todo. Vi cómo el suegro se apoyó en la puerta, cómo sonrió, cómo habló despacio para que doliera más. Vi a mi hijo tragar saliva y seguir. Ese silencio fue un grito. No dije nada, no entré, no lo abracé, me fui, porque entendí algo terrible. Si hablaba en ese momento, lo empeoraría todo. Hay humillaciones que no se arreglan con palabras, sino con tiempo y precisión. Subí al coche con las manos temblando, y mientras manejaba, tomé una decisión que cambiaría 3 destinos en solo 3 días. Esta historia no es de venganza ciega, es de justicia, de aprender que reírse del débil tiene consecuencias, de descubrir que quien cree mandar a veces pisa terreno que no le pertenece. Yo guardé silencio, observé, escuché y preparé cada paso, con la calma que solo dan los años. Porque cuando uno ha perdido mucho, aprende a no fallar. Si estás escuchando esto y piensas que exagero, espera. Si crees que un suegro no puede destruir a un yerno sin dejar marcas, espera. Y si crees que un padre viejo no puede hacer nada contra la humillación de su hijo, espera. 3 días después, el hombre que se rió lloró de rodillas. Y entonces, por fin, mi hijo volvió a levantar la cabeza. Mi hijo siempre había sido un joven alegre, con sueños y ambiciones claras. Recuerdo que cuando era niño, corría por la casa con una sonrisa que iluminaba cada rincón. Nunca lo vi rendirse ante un desafío. Y siempre tuvo un corazón grande, dispuesto a ayudar. Yo me sentía orgulloso, pensando que los valores que le enseñé habían echado raíces. Pero todo eso comenzó a desmoronarse después de que se casó. Al principio, la relación con su esposa parecía perfecta. La veía feliz, sonriendo, enamorado. Pero lentamente, el brillo en sus ojos empezó a apagarse. Comenzó a recibir órdenes y comentarios que nunca habría soportado de alguien, que debía ser un aliado, no un verdugo. Yo lo noté en sus llamadas menos frecuentes, en sus respuestas cortas y en cómo evitaba mirarme cuando nos encontrábamos. Había cambiado, pero aún no sabía cuánto. Fue hace apenas unas semanas cuando recibí la primera señal de que algo estaba terriblemente mal. Su suegro, un hombre engreído y arrogante, comenzó a imponer reglas, a humillarlo en público, a burlarse de cada error que cometía. Mi hijo, que antes tenía confianza y orgullo, ahora caminaba cabizbajo,
como si cada paso lo recordara su lugar en la familia de su esposa. No podía quedarme de brazos cruzados, pero tampoco quería interferir de manera precipitada. Aprendí con los años que la humillación consumida en silencio es más peligrosa que cualquier confrontación impulsiva. Decidí observar, esperar el momento adecuado y entender exactamente cómo y hasta dónde habían llegado las cosas. Esa tarde, cuando entré al restaurante y lo vi limpiando los baños, comprendí la magnitud de la situación. No era simplemente trabajo ni responsabilidad, era un castigo. Un mensaje silencioso que decía: aquí es donde perteneces, aquí es donde quiero verte humillado. Y lo peor de todo era que él lo aceptaba con resignación, intentando proteger su dignidad, mientras su suegro se reía cruelmente. En ese instante supe que los próximos días serían decisivos. Mi hijo necesitaba recuperar su orgullo, pero más importante aún, necesitaba que yo interviniera de la manera correcta. Cada acción debía calcularse. Cada movimiento debía tener un propósito. No sería solo un enfrentamiento con su suegro, sino una lección de justicia y de respeto. Yo ya había vivido suficientes decepciones en la vida para entender que la venganza ciega no sirve de nada. Lo que necesitábamos era demostrar que nadie tiene derecho a pisotear a otro con impunidad. Y mientras miraba a mi hijo arrodillado, con la espalda encorvada y las manos húmedas de limpieza, supe que los próximos 3 días marcarían un antes y un después para todos nosotros. El baño donde mi hijo trabajaba parecía pequeño y sombrío, pero cada detalle contaba una historia de humillación silenciosa. Azulejos manchados, un espejo que apenas reflejaba la luz, y un olor penetrante a productos químicos, mezclado con el sudor de un día largo. Mi hijo estaba allí, concentrado en fregar cada rincón, mientras el sonido del agua golpeando el piso parecía un eco de su orgullo quebrantado. Su suegro estaba apoyado en la puerta, con una postura relajada, como si observara a mi hijo en esa situación fuera el entretenimiento más divertido del día. Cada movimiento de mi hijo era criticado, cada gesto mínimo era motivo de burla. «Eso es lo único que sabe hacer», repitió con una sonrisa que parecía congelar el aire. Mi hijo tragó saliva, intentando mantener la compostura, pero sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y resignación. Lo que más me dolió fue notar cómo su dignidad estaba siendo aplastada no por trabajo, sino por el desprecio de alguien que se creía superior. El silencio de mi hijo hablaba más fuerte que cualquier palabra. Cada minuto que pasaba, el desprecio del suegro crecía, y la tensión en el ambiente era casi insoportable. Observé cómo se esforzaba por no mostrar lágrimas, cómo cada movimiento suyo estaba cargado de esfuerzo para no rendirse, pero la humillación era palpable, casi física. Mientras permanecía escondido, tratando de no ser visto, sentí un nudo en la garganta. Era una mezcla de impotencia, rabia y determinación. No podía intervenir en ese momento. Un movimiento en falso podría empeorar la situación, pero sabía que cada segundo de humillación no pasaría desapercibido. Cada gesto cruel del suegro se estaba grabando en mi memoria, y estaba decidido a que cada acción tendría su consecuencia. Mi hijo terminó de limpiar un cubículo, recogió el trapo con cuidado y se dirigió al siguiente, sin levantar la mirada. Era como si estuviera llevando sobre sus hombros el peso de años de respeto perdido y promesas rotas. Y yo, desde la distancia, comprendí que este no era solo un baño sucio. Era el escenario donde se mediría su dignidad, su paciencia y, eventualmente, nuestra justicia. La risa del suegro no era cualquier risa. Era lenta, calculada, una mezcla de desprecio y satisfacción por el dolor ajeno. Cada palabra que pronunciaba parecía diseñada para lastimar, para recordarle a mi hijo que no tenía control, que no importaba cuánto esfuerzo pusiera, siempre habría alguien dispuesto a aplastarlo. «Eso es lo único que sabe hacer», repetía una y otra vez, disfrutando del eco de sus palabras sobre los azulejos húmedos. Mi hijo mantenía la cabeza baja,
las manos temblorosas, tratando de ignorar la burla, pero era imposible. Cada comentario calaba profundo, erosionando su confianza, robándole la tranquilidad que merecía. Yo observaba desde la distancia, sintiendo cómo la furia y la impotencia se mezclaban dentro de mí. No podía permitir que este hombre siguiera haciendo esto. No podía permitir que mi hijo sufriera humillación tras humillación sin consecuencias. El suegro incluso comenzó a dar órdenes exageradas, indicando cómo debía limpiar, qué producto usar y cómo doblar los trapos. Todo bajo su mirada crítica y su sonrisa cruel. Cada instrucción estaba cargada de condescendencia, y mi hijo obedecía, porque sabía que resistirse solo empeoraría la situación. Yo podía ver la tensión en sus hombros, el esfuerzo por mantener la compostura mientras su dignidad se desmoronaba lentamente. Lo peor fue cuando el suegro decidió humillar a mi hijo frente a otros empleados. Llamó la atención de todos, señalándolo mientras repetía en voz alta lo inútil que era, lo incapaz de asumir responsabilidades más importantes. Todos los presentes miraban, algunos con sorpresa, otros con incomodidad, pero nadie se atrevía a intervenir. El dolor en los ojos de mi hijo era evidente, y mi corazón se rompía en silencio, prometiéndome que esta injusticia no quedaría sin respuesta. Fue en ese momento, mientras escuchaba cada palabra hiriente, que comprendí que la paciencia y la estrategia serían mis armas. Este no era un momento para gritar ni para actuar impulsivamente. Era un momento para planear, para esperar el instante perfecto en el que la balanza del poder se inclinara a nuestro favor. Porque cada burla, cada gesto de desprecio, cada palabra cruel, estaba preparando el terreno para el día de la justicia. No dije ni una palabra. No entré a enfrentar al suegro ni a consolar a mi hijo en ese momento. Sabía que un acto impulsivo podía empeorar todo, así que me alejé, manteniendo la calma mientras mi mente trabajaba frenéticamente, trazando cada movimiento que haría en los próximos días. La paciencia se convirtió en mi aliada, y la observación en mi estrategia. Esa noche, cuando regresé a casa, no pude dormir. Cada imagen del baño, cada gesto humillante, cada risa burlona del suegro se repetía en mi mente como un maldito eco. Pero en lugar de desesperarme, sentí cómo crecía una determinación silenciosa. Esto no quedaría impune. Mi hijo había sido humillado frente a todos, pero el poder de cambiar la situación estaba en mis manos. Solo necesitaba esperar el momento adecuado. Preparé un plan simple pero efectivo. No se trataba de violencia física ni de confrontación directa. Se trataba de estrategia, precisión y consecuencias inevitables. Mientras todos pensaban que yo estaba tranquilo, observando desde la distancia, en realidad estaba recopilando información. Nombres, horarios, actitudes, errores. Cada detalle contaba. Cada gesto del suegro, cada orden absurda a mi hijo, cada burla registrada en mi memoria sería utilizada más adelante. Al día siguiente volví al mismo lugar, pero esta vez no entré. Me quedé afuera, observando de manera discreta. Vi a mi hijo entrar al baño, hacer su trabajo y soportar la humillación con dignidad. Era doloroso, pero me di cuenta de algo importante. Él todavía tenía orgullo. Esa chispa era suficiente para construir nuestra victoria. Mientras me alejaba, me prometí a mí mismo que nadie, absolutamente nadie, volvería a mirar a mi hijo con desprecio. La justicia no sería inmediata, pero sería inevitable, porque a veces el silencio de un padre y la paciencia que solo los años otorgan son armas más poderosas que cualquier confrontación directa. Al día siguiente decidí ir un paso más allá. No bastaba con observar. Necesitaba entender hasta dónde llegaba la humillación y qué secretos ocultaba el suegro que podían debilitarlo. Comencé a hablar discretamente con empleados del restaurante, personas que habían visto la interacción entre mi hijo y su suegro, y pronto descubrí que la crueldad no era casual, era sistemática. Cada acción del hombre,
estaba calculada para demostrar poder, para dejar claro que él estaba por encima de todos y que mi hijo estaba en su lugar correcto, según él. Pero también encontré grietas en esa fachada de autoridad. Algunos empleados mencionaron errores que él había cometido en el manejo del negocio, decisiones que podrían traerle problemas legales y financieros. Otros comentaron cómo se había aprovechado de situaciones para humillar a mi hijo frente a clientes y colegas. Cada pequeño detalle era una pieza del rompecabezas que yo estaba armando. Regresé a casa con un plan en mente. Mi hijo no sabía que estaba recolectando información. Para él, yo solo estaba preocupado y observando. Mientras tanto, yo organizaba todo meticulosamente. Horarios, patrones de comportamiento, vulnerabilidades legales y financieras del suegro. Cada conversación que escuchaba, cada gesto que anotaba mentalmente, me acercaba más al momento en que la justicia dejaría de ser un sueño y se convertiría en realidad. Ese día también hablé con mi hijo, con calma y discreción, sin mencionarle la investigación ni mis planes. Le recordé que su dignidad no se medía por la opinión de los demás, que ningún trabajo era degradante y que soportar humillaciones no significaba rendirse. Sentí que esas palabras le daban fuerza, aunque él todavía no comprendía que los próximos 3 días cambiarían todo. Esa noche, revisando mentalmente cada detalle, comprendí que no estaba actuando por venganza ciega, sino por justicia estratégica. Todo estaba planeado: la humillación, la paciencia, la recopilación de información. Cada acción tenía un propósito. Cada movimiento estaba calculado. Y lo más importante, nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Con la información en mis manos, supe que no podía equivocarme. A mi edad, uno aprende que la justicia no siempre llega gritando, sino firmando papeles. Empecé por revisar documentos antiguos que muchos habían olvidado. Escrituras, contratos, avales, papeles que yo había firmado años atrás sin imaginar que algún día serían clave. El restaurante donde trabajaba mi hijo no estaba tan limpio como aparentaba. Y no hablo solo de los baños. Había deudas ocultas, permisos vencidos y movimientos de dinero que no resistirían una mirada seria. Llamé a un viejo conocido, un abogado que me debía más de una conversación honesta. No le conté toda la historia, solo lo necesario. Le pedí que revisara ciertos números, ciertos nombres, ciertas fechas. 2 horas después, me devolvió la llamada con un silencio largo al otro lado del teléfono. Ese silencio me confirmó que no estaba equivocado. El suegro de mi hijo había construido su poder sobre arena. Mientras tanto, yo seguía comportándome como siempre. Visitaba a mi hijo. Hablábamos de cosas simples, del clima, de la vida. Nunca mencioné los baños ni la humillación. No porque no me importara, sino porque necesitaba que él resistiera un poco más. A veces, proteger también es saber esperar. Yo llevaba la carga por los dos. El segundo día fue clave. Confirmé algo que terminó de cerrar el plan. Una parte importante del negocio funcionaba, gracias a un préstamo antiguo que yo había avalado cuando mi hijo se casó. En aquel momento me dijeron que era una formalidad, una ayuda familiar. Nunca imaginé que ese mismo aval sería la cuerda que lo haría caer. Legalmente yo tenía derecho a retirarlo, y sin ese respaldo, el castillo del suegro se derrumbaba en horas. No dormí esa noche, pero no por angustia. Dormí poco, porque estaba en paz. Sabía que no estaba destruyendo a nadie. Estaba corrigiendo un abuso. La humillación tiene un precio, y algunos lo descubren demasiado tarde. Preparé cada paso con cuidado. Llamadas, documentos, citas, todo debía ocurrir en el orden exacto. Al tercer día, antes de salir de casa, me miré al espejo y me dije algo que nunca olvidaré. Hoy no hablas como padre herido, hoy actúas como hombre justo. Y así, con el plan listo y el silencio intacto, me dirigí al lugar donde todo había comenzado. Entré al restaurante como cualquier otro cliente. Nadie me prestó atención.
El suegro de mi hijo estaba ocupado dando órdenes, caminando con esa seguridad falsa de quien cree que manda. Mi hijo estaba allí, otra vez con los guantes puestos, listo para entrar al baño. Lo miré solo un segundo. No bajó la cabeza esta vez. No sonrió tampoco, pero entendió algo en mi mirada. Ya no estaba solo. Me senté en una mesa del fondo y pedí un café. Mientras lo preparaban, hice la primera llamada. Fue corta, clara, sin emociones. Retiré el aval del préstamo. Legal, inmediato, irreversible. El abogado se encargaría del resto. Colgué y di un sorbo al café, con la misma calma con la que otros respiran sin saber que su mundo está a punto de cambiar. Pasaron menos de 20 minutos cuando el ambiente comenzó a tensarse. El teléfono del suegro sonó. Vi cómo su sonrisa se desarmaba lentamente mientras escuchaba. Primero frunció el ceño, luego caminó hacia la oficina. Cerró la puerta de golpe. Desde afuera se oían gritos ahogados, papeles moviéndose, pasos nerviosos. Nadie entendía nada. Yo sí. Salí de mi asiento y caminé hacia la oficina. Toqué la puerta una sola vez y entré sin esperar respuesta. El suegro me miró como si acabara de ver a un fantasma. Su rostro había perdido color. Sobre el escritorio estaban los documentos que yo conocía demasiado bien. Me senté frente a él y hablé por primera vez. ¿Te acuerdas de mí?, le dije con voz tranquila. Soy el padre del hombre que limpia tus baños. No respondió. Tragó saliva. Por primera vez no tenía una risa preparada. Le expliqué sin levantar la voz lo que acababa de ocurrir. El banco ya estaba informado. Los permisos serían revisados. El negocio sin respaldo legal quedaba en riesgo inmediato. Todo de manera legal. Todo por escrito. Todo limpio. En ese momento la puerta se abrió y mi hijo apareció. Alguien lo había llamado. Vio a su suegro sentado, pequeño, encorvado. Me vio a mí, firme, sereno. No entendía aún, pero algo dentro de él empezó a recomponerse. El equilibrio había cambiado. Durante días, continué, te reíste. Hoy no vengo a gritar. Vengo a terminar lo que tú empezaste. El suegro se levantó de golpe, pero sus piernas no lo sostuvieron. Se apoyó en el escritorio. La seguridad que usaba como arma se había evaporado. El hombre que disfrutaba humillar ahora temblaba. Y aún faltaba lo más importante. El silencio dentro de la oficina era tan pesado que se podía oír la respiración agitada del suegro. Ya no era el hombre altivo que se reía en la puerta del baño. Ahora tenía las manos sudorosas, la mirada perdida, buscando una salida que no existía. Intentó hablar, pero las palabras no le salían. Cuando por fin lo hicieron, ya no tenían fuerza. No hace falta llegar a esto, balbuceó. Todo se puede arreglar. Mi hijo dio un paso atrás, como si no reconociera al hombre que tenía enfrente. Aquel que lo había humillado ahora pedía comprensión. Yo me mantuve en silencio unos segundos más. Aprendí que el silencio, en el momento correcto, duele más que cualquier insulto. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. El suegro se levantó lentamente de la silla, rodeó el escritorio y con un movimiento torpe cayó de rodillas frente a mí. No por dignidad, sino por miedo. Por primera vez no había público que reír, no había poder que exhibir. Solo quedaba la verdad desnuda. Por favor, dijo con la voz quebrada, dígale al banco que espere. Yo me excedí. Fue una broma. No quise humillarlo. Sentí una presión en el pecho. No por compasión, sino por claridad. Miré a mi hijo. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero ya no eran de vergüenza. Eran de alivio, de ver cómo el mundo se acomodaba, aunque fuera tarde. No fue una broma, respondí al fin. Fue abuso, y el abuso siempre cobra factura. El suegro intentó agarrarme la mano, pero di un paso atrás. No necesitaba tocarlo para demostrar nada. La justicia ya estaba en marcha. Le dejé claro que yo no decidiría su destino. Lo harían los papeles que él mismo había firmado, las leyes que había ignorado y el respeto que había pisoteado. Cuando se levantó, lo hizo lentamente, con la espalda encorvada.
Ya no había orgullo en su postura. Afuera los empleados miraban en silencio. Algo había cambiado en el aire. El hombre que los dominaba con miedo ya no inspiraba nada. Me giré hacia mi hijo y sin decir mucho, le puse una mano en el hombro. «Ya terminó», le dije. «Nunca más». Y en ese momento supe que no importaba cómo acabara el negocio, ni cuántos problemas legales vendrían después. La humillación había terminado ahí. Pero aún quedaba una última lección, una que cerraría esta historia para siempre. Los días que siguieron fueron de calma tensa. El suegro de mi hijo tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos. Ajustes legales, problemas financieros y la mirada fría de aquellos que antes respetaban su autoridad. Todo lo que creía seguro se desmoronó, y lo más importante, su arrogancia había desaparecido. La humillación que él infligió a mi hijo finalmente volvió a su lugar. En su conciencia, sin escapar de la realidad que él mismo había construido. Mi hijo, por su parte, comenzó a recuperar su dignidad. Ya no bajaba la cabeza ni evitaba mi mirada. Aprendió que la paciencia y la estrategia pueden ser más poderosas que la fuerza bruta y que no todos los que se creen superiores permanecen en ese lugar para siempre. Sus ojos reflejaban orgullo y alivio, y en ese momento entendí que mi silencio y mi preparación habían dado frutos. Decidí no alargar la humillación ni vengarme de manera cruel. La justicia no necesita gritos ni violencia, solo decisión y firmeza. Aquel día, cuando me despedí de mi hijo, sentí que la carga que llevaba en el corazón durante semanas se había liberado. La lección estaba completa. Los abusos tienen consecuencias, y quien pisa a los demás tarde o temprano recibe su propia medida. Mientras caminaba hacia mi coche, pensé en lo mucho que la vida me había enseñado. La paciencia, la observación y la calma en momentos de crisis son armas poderosas que, si se usan con sabiduría, pueden cambiar destinos. Mi hijo ya no era víctima de burlas ni humillaciones. Su suegro había aprendido, de la forma más dura posible, que el respeto se gana y que nadie tiene derecho a destruir la dignidad de otro. Finalmente llegamos a casa juntos. No hubo palabras grandes ni celebraciones ruidosas. Solo un abrazo silencioso, lleno de gratitud y entendimiento. Ese abrazo decía todo lo que necesitábamos. El miedo y la humillación habían terminado, y la justicia había sido restaurada. 3 días antes, aquel baño era un símbolo de humillación. Hoy era un recuerdo de superación, de paciencia y de la fuerza de un padre dispuesto a proteger a su hijo de la injusticia. Y mientras contemplaba a mi hijo caminar con la cabeza en alto, supe que este capítulo había terminado, pero que la lección permanecería para siempre.